años, por no decir más de una década, en los mercados financieros, trabajando en cualquier tipo de mercado, porque considero que cuando una persona conoce bien los movimientos de un gráfico y sabe leer gráficos, le da igual operar acciones que índices, que forex, que materias primas. Pero bueno, ese tipo de profesionalidad y experiencia os la va a dar tiempo, sobre todo en los años en pantalla, ¿vale? Leer gráficos no es tan fácil y leer gráficos no aprende uno ni en semanas, ni en meses, ni en cursos de fines de semana. Hoy me voy a centrar, como bien pone el webinar, nos vamos a centrar en la actualidad del mercado nacional, en este caso el mercado de acciones, y veremos evidentemente el IBEX 35. Como bien ha dicho nuestro compañero Adrián, cualquier consulta sobre alguna acción en concreto, pues la metéis en el chat y rápidamente paro y bueno, y vamos viendo sobre la marcha las preguntas para no dejarla toda para última hora, porque al final se nos consume el webinar y cuando nos damos cuenta a la hora de hacer preguntas no tenemos tiempo, ¿no? El webinar, como todos, va a durar entre 45 y 50 minutos, que son los webinars razonables y atractivos para que ustedes no se aburráis, ¿vale? Y lo primero voy a hablar un poco de la situación del mercado nacional, ¿no? El mercado nacional, desgraciadamente, es el peor actualmente de Europa, de los índices europeos importantes. Y como bien sabéis ustedes, pues está bastante politizado el tema económico-política con el IBEX 35, ¿no? El IBEX 35, salvo hoy, llevamos prácticamente 10 sesiones consecutivas batiendo nuevos récords de bajada. Y entre ayer por la tarde y hoy precisamente, pues bueno, los manipuladores del mercado, como siempre, han empezado a meter dinero y parece que está rebotando en principio un rebote técnico sin más, ¿no? Ahora veremos el gráfico, pero mi opinión personal, tanto a corto como a largo plazo, o medio plazo, mejor dicho, mientras que el mes que viene no se aclare un poco la situación política y las nuevas elecciones autonómicas que vamos a tener, pues el IBEX no va a tomar una dirección concreta, y menos al alza como casi todos queremos, ¿no? Es decir, la claridad el mes que viene, en esa fecha que tenemos ya marcada en el calendario política de elecciones autonómicas, marcará un poco el devenir del IBEX 35, porque es cierto que tenemos muchos intereses puestos económicos, sobre todo las empresas del IBEX en esa zona, ¿no? Muy bien, aclarado un poco mi visión global de lo que le va a pasar al IBEX hasta entonces, ¿vale? Que va a estar en una indecisión total y, desgraciadamente, pues, los descensos del mercado americano y DAX esta semana, pues, evidentemente, pues, también se nos ha agravado a nosotros, ¿no? El IBEX 35, pues, cualquier mosca que pasa, pues, la cogemos nosotros, ¿no? Muy bien, vámonos a lo primero a ver el gráfico del IBEX 35. ¿Vale? Vamos a trabajar el gráfico de contado, no el de CFD, el gráfico de contados del IBEX 35. Lo primero que voy a poner va a ser gráfico semanal para tener una perspectiva de medio plazo. Y fijaros cómo la anterior tendencia la perforó, ¿vale? Antiguo canal, lo terminó en esta zona, por lo tanto, canal antiguo que deja de utilizarse y pasamos a buscar nuevas líneas de tendencia. El mercado se va quedando antiguo en las líneas de tendencia conforme las velas van naciendo y las correcciones secundarias van terminando y hay que seguir activando el mercado. En este caso, el IBEX 35. Muy bien. Lo primero, y claro, es que este gran impulso de primero de año tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque todavía estamos en tendencia alcista, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro que a todos nos gustaría que esto terminara. ¿Por qué? Porque cuando termine esta corrección inclinadas que tenemos actualmente, comenzará un nuevo ciclo alcista para mí en el IBEX, ¿vale? Yo actualmente sigo pensando que el IBEX lo veremos en 11.000 puntos, según análisis técnico, ¿no? Dejamos al lado el tema político-económico. Muy bien, dentro de esta corrección, evidentemente de segundo grado, que estamos ahora mismo sobre los 6 meses de periodo correctivo, tenemos ahora una pauta, que fue la pauta esta de hace 3 semanas, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta pauta nos ha creado ya, al tener 3 puntos, zona lateral. Es decir, para yo crear una zona lateral necesito siempre 3 puntos. Ya tenemos los 3 puntos y vemos cómo el mercado del IBEX 35 actualmente comienza a hacer una oscilación o consolidación del mercado. Es decir,
esta zona lateral, que es la que considero yo que vamos a estar metidos hasta mediados de diciembre, cuando sean las elecciones, ¿vale? Yo considero que esta zona lateral va a ser la zona donde el IBEX lo vamos a tener las próximas semanas introducido, esperando novedades o buenas noticias. Por ahora, esta semana, fijaros, estamos hoy a jueves, estamos en tiempo real, esta vela es temprana todavía, este pequeño martillo que hay aquí, o sea, mañana puede ser roja, o sea, hasta mañana en gráfico semanal no podemos ver la terminación de cómo termina la semana, ¿no? Pero sí es importante, ampliando, que el mercado español en esta zona, fijaros las mechas que está creando, ¿no? Es una buena noticia, no es mala noticia, porque quiere decir que llegado a esa zona, la mano fuerte, bancos de inversión, fondos de inversión, etcétera, etcétera, los que manipulan el mercado a diario, pues están creando grandes mechas, que quiere decir que están por ahora creando un soporte bastante sólido, ¿no? Muy bien. Limpio de nuevo, ya hemos visto la corrección. Mi opinión personal es la siguiente: mientras que no rompa por aquí, yo me dejaría de largos de medio plazo en el IBEX. Si queremos hacer intradía en gráfico diario, 4 horas, 1 hora, evidentemente lo podemos hacer tranquilamente, pero para inversión, que considero que son operaciones que duran semanas y meses, mientras que el IBEX nos rompa este soporte que creó hace varias semanas, yo me dejaría de largos todavía, porque estamos dentro de un lateral. Si limpiamos pantalla, para mí se ha creado una zona importante, que es esta zona actual, que sería para mí ya la línea de tendencia válida. ¿Por qué? Porque la anterior, si nos damos cuenta, ya la hemos pintado anteriormente, no nos vale. Y ahora este canal que tenemos ya bien dibujado de medio plazo, ese canal que nace en 2017, confirmaría un poco lo que estamos viendo, ¿no? Confirmaría un poco este pequeño lateral que tenemos aquí ya, que ya tenemos los 3 puntos que hemos hablado, ¿vale? Y tranquilamente podríamos ir buscando esta zona o línea de tendencia actual. Muy bien. Esta es mi configuración y pensamiento personal del IBEX. Es decir, para operativa de medio y largo plazo, mientras que no rompa la zona que tengo ahí dibujada, no contemplo largos, y evidentemente si rompemos esta línea de tendencia, pues la verdad, el descalabro evidentemente iría haciendo un pullback a la zona de la base de la acumulación de 2016, finales de 2016, primero de 2017. Es decir, no lo contemplo, pero desgraciadamente tenemos ahí esa línea de tendencia, estamos cerca, esperemos que apoye y el mercado rebote buscando los 10.500 puntos, pero en el momento que tengamos un cierre o 2 cierres por debajo de esa línea de tendencia, nos vamos al pullback obligatorio a esta zona, ¿no? Muy bien, una vez analizado un poco el IBEX 35, la actual corrección secundaria y los mínimos y máximos que estamos viendo actualmente bastante previsibles, vamos a hacer un desglose de las acciones según uno de los varios robots de los que trabajo habitualmente. En este caso vamos a hacer un robot con volumen y una media normal y corriente, ¿vale? Vamos a buscarlo para hacerlo. Ese robot nos va a decir, ahora os lo explico, nos va a decir un poco acciones con fuerza y volumen, que es importantísimo, que el volumen acompañe la tendencia en cualquier título, ¿vale? Y una media que nos va a dar la entrada. Paco, disculpa que te moleste, nos pregunta José Antonio que en qué te orientan los puntos que nos estabas comentando. Disculpa, ¿qué puntos? A ver si nos transmite la pregunta por chat. Nos ponía que en qué te orientan los puntos. A ver si José Antonio Cano nos da esa respuesta y te la pregunto, Paco. Si quieres seguir. Vale, ¿qué puntos? Porque si son los puntos del IBEX, hemos visto el lateral, que ya tenemos 3 puntos para fabricar un lateral. Eso es básico. Para hacer una zona lateral, yo necesito al menos 3 puntos siempre. 2 arriba, 1 abajo o viceversa. Que es lo que tenemos pintado actualmente en el gráfico del IBEX 35 en secuencia semanal. Vale, mientras voy a seguir haciendo el robot que vamos a fabricar. Muy bien, vamos a fabricar un robot en gráfico diario para hacer swing diario, ¿de acuerdo? Del IBEX 35. Aplicamos el nombre del robot. Vale, se ha apagado la pantalla. Perfecto, seguimos. Muy bien. Si nos damos cuenta,
Este screener que tengo fabricado, yo le llamo robot, screener es lo mismo, es decir, nos va a fabricar todo el IBEX 35, lo va a ordenar, ¿vale? Sobre una media bastante conocida, y fijaros cómo actualmente, después de toda la que ha caído en los 2 últimos meses, en el IBEX 35, que ha caído prácticamente vertical, simplemente tenemos aquí todo lo que está en positivo, ¿vale? Nos está diciendo las acciones que tienen más fortaleza con respecto al IBEX, y desde -1 hacia abajo, pues nos dice las más débiles, inclusive vemos como Telecinco, Gamesa, Inditex, Gas Natural, Meliá, son las peores en las últimas semanas, meses, ¿no? Este robot lo vamos a traducir ahora a gráfico, ¿vale? Porque lleva simplemente una media y, en este caso, volumen incluido. Por ejemplo, una de las que más me gusta a mí, y llevo meses en mis redes sociales un poco aplicando el gráfico de esta acción, ¿vale? La vamos a buscar. Y nos aparece en el robot de las primeras, os dais cuenta que es Abertis, ¿vale? Ya tenemos el gráfico de Abertis, ¿vale? Por ejemplo, Abertis hemos cogido en la secuencia de ese robot, va incluido, si os dais cuenta, una media de 40 periodos. Una media de 40 periodos, a mí me gusta utilizarla, media de 40, de 50 prácticamente es lo mismo. Pero bueno, me gusta utilizar la media de 40 porque en gráfico diario son 2 meses de sesiones, y si yo lo cambio a gráfico semanal, ¿vale? En gráfico semanal sería una media de 200 periodos de gráfico diario. ¿Entendéis la proporción, no? Por ejemplo, ahora mismo estoy en Abertis, gráfico semanal, media de 40, la multiplicamos por 5, sería una media de 200 sesiones en gráfico diario. Muy bien. Si la pasamos a gráfico diario, ¿vale? Esa misma media es una media de 40 periodos diarios, ¿vale? Es decir, estamos haciendo un screener de los 2 últimos meses de sesiones. Muy bien, vamos a empezar por el gráfico semanal, porque el screener nos da que Abertis es de las que más fortaleza tiene. Una de las cosas importantes cuando utilicéis algún gráfico de volumen, yo en este caso siempre utilizo el gráfico de volumen, no el de barras, que lo voy a poner aquí para que lo veáis, la comparativa, ¿vale? Yo el histograma de barras no lo suelo usar apenas por una sencilla razón, ¿vale? A mí me gustan las cosas fáciles y prácticas. Un histograma de barras hay que ser muy bueno para saber si estas barras, que aquí por defecto vienen rojas y azules, pero en verdad da igual. Aquí nosotros no sabemos si están comprando o vendiendo. El color debería ser siempre el mismo. Aquí lo que tenemos es número de títulos negociados en barra diaria o en barra semanal. En este caso, barra semanal, ¿no? Entonces, yo siempre, hace ya años, me di cuenta que hay un gráfico o un indicador de volumen mucho más fácil para nosotros que se llama OVV. El OVV, o volumen acumulado, lleva en su fórmula estas mismas barras de aquí abajo con los precios de cierre de cada día o de cada semana o de cada gráfico de 4 horas, según para lo que lo utilicéis, ¿no? Entonces, como me va creando una línea curva, pues esto es muchísimo más fácil que aplicar que estar leyendo histogramas que no sé si están comprando o están vendiendo. Vale, quito esa comparativa rápida. Y una de las principales oportunidades que nos da el volumen, ¿vale? En cualquier tipo de activo, es una divergencia importante de volumen en techo o suelo, ¿no? Por ejemplo, en Abertis, fijaros cómo aquí, por ejemplo, tengo yo señalada una que en su día la vimos, no sé si la veríamos en algún curso, en algún seminario, ¿vale? Fijaros cómo el volumen, en esta zona, lo amplío un poco por si no lo veis, fijaros el volumen como aquí empieza ya a crecer, ¿vale? Sí es cierto que en gráficos tanto semanales como diarios, estas divergencias se producen muy pocas veces. Tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, su lado bueno, ¿por qué? Porque algo que ocurre pocas veces, ya sabemos que el porcentaje de acierto es bastante alto. Si esto se produciera todos los días, evidentemente su porcentaje variaría y bajaría mucho, ¿vale? Entonces, son herramientas que yo utilizo, ¿por qué? Porque sé que salen poco, pero cuando salen su porcentaje de actividad o de acierto es bastante alto, ¿no? Muy bien. Explicado ya por encima un poco lo que es una divergencia de volumen, ahora veremos más algunas, ¿lo veis? Como aquí el precio iba cayendo y ya aquí estaban metiendo dinero, en este caso la mano fuerte. Una de las herramientas que más utilizo, esto es gráfico semanal, fijaros cómo el volumen va creciendo, ¿no? Yo a este volumen le tengo incluido una media, la media puede ser de 30, 40 periodos, ya ahí el número me da igual, pero fijaros cómo en cualquier gráfico de tendencia, que es donde se gana dinero,
en las tendencias, mientras que el mercado está lateral, nosotros no ganamos dinero. Fijaros cómo, inclusive aquí, que el precio está lateral, fijaros cómo el volumen me está diciendo que aunque eso esté lateral, eso va a romper hacia arriba. ¿Veis? De nuevo, lo que es otra divergencia de volumen. En este caso aquí tenemos 2 seguidas. ¿De acuerdo? Muy bien. El screener que hemos hecho, lo hemos hecho en base a este volumen y a una media de 40 periodos, que en este caso son 200 en diario. ¿Vale? Fijaros porque en el screener me da que Abertis, por ejemplo, es de las que más fortaleza tiene del IBEX este año. Inclusive estos últimos 3 meses que han sido tan malos en el IBEX, y fijaros Abertis, por fundamentales, bueno, hay una OPA de ACS, eso a mí me da igual el fundamental. Yo soy de precio y técnico, ¿vale? Y si aquí había una divergencia, por mucho que diga el fundamental, la diferencia de volumen era clara. Muy bien. Explicado el gráfico semanal, nos vamos a gráfico diario para que veáis cómo la operativa cambia. Fijaros cómo ahora la media de 40 ya son 40 periodos, equivalente a 2 meses, ¿vale? Pero es muy importante, de nuevo, seguir el volumen. Es decir, según la teoría, tanto de análisis técnico profesional como la teoría de Dow, el volumen en cualquier tipo de tendencia tiene que ir expandiéndose a favor de la tendencia, ¿no? Si nos damos cuenta, el periodo de septiembre, que ha sido tan malo para el IBEX 35, septiembre-octubre, fijaros la entrada que te da aquí el volumen, ¿vale? Y la media va creciendo, la de 40 periodos, tranquilamente. ¿De acuerdo? Fijaros como simplemente con una media y un gran indicador de volumen bien desarrollado y saberlo interpretar, que eso es bastante importante, nos generamos un sistema bastante fácil con un gráfico limpio, ¿vale? Porque yo soy de los que digo, cuanto el gráfico más limpio esté, pues menos enredo tiene nuestra mente. Visto Abertis, ¿vale? Vamos a ver de nuevo el robot. ¿Dónde teníamos el robot? Que estaba en el IBEX 35, ¿vale? Y nos da que en estos últimos meses, nos da de nuevo ahora, por ejemplo, Repsol como una de las compañías más fuertes del mercado. Volvemos a Repsol, empezamos de nuevo por semanal, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo en semanal la entrada, evidentemente, al ser al ser la media de 200 periodos, ¿vale? Fijaros cómo la entrada la da hace tiempo, ¿no? En gráfico semanal, ¿no? Mientras que la media de 40 vaya inclinada hacia arriba, las correcciones, evidentemente, para ser intradía me pueden venir bien para swing diario, es decir, cada vez que el precio llegue a la media de 40, ¿vale? Que actualmente parece que va a corregir, sabemos que tenemos una oportunidad de compra, ¿vale? ¿Por qué tenemos una oportunidad de compra? ¿Por qué? Porque el mercado, sus correcciones, si os dais cuenta, generalmente siempre o casi siempre llegan a la zona de la media de 200 periodos, ¿de acuerdo? Esa media que es tan famosa que seguimos millones y millones y millones de traders, de inversores todos los días, ¿no? Por eso es tan buena la media, porque la sigue mucha gente, no porque la media, los 200 periodos sea un número especial, ¿no? Muy bien, visto el volumen, aquí si os dais cuenta no tengo divergencia de volumen por ningún lado, ¿vale? No hay ninguna señal clara en esa zona que me dijera, vaya divergencia me ha creado el volumen. Aquí no me la da, ¿vale? Vamos a ver el gráfico de diario porque nos dice que tiene tanta fortaleza Repsol con respecto al IBEX, ¿vale? Ahora mismo, si nos damos cuenta, esta semana ha empezado ya a corregir el petróleo. Cuando corrige el petróleo, evidentemente, Repsol es una de las más castigadas. Pero que esté corrigiendo actualmente, inclusive con un gap, ¿vale? Este tipo de gap es un gap correctivo, es decir, no es un gap de inicio de tendencia ni de cambio de tendencia, es un gap correctivo. En muchas correcciones os daréis cuenta que amanecen los gaps. Fijaros esta corrección que hay aquí, como aquí un gap, pero simplemente era una simple corrección. Entonces, mirando gráfico de tendencia de Repsol, ¿vale? Seguramente corregirá hasta esta zona, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo en el pasado, ¿de acuerdo? Toda esta zona era de operativa clara de largo a favor del volumen. Ya en este caso, yo me inclinaría más para los cortos, actualmente en Repsol, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tengo estipulado que la media, en este caso, de 40 periodos, positivos se me ponga en verde y negativos se me ponga en roja, ¿no? Eso lo hacen ya las plataformas fácilmente hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? Pues fijaros cómo en swing diario, cualquier tipo de operativa, desde julio, con el volumen creciendo, ¿vale? Me estaba diciendo compras, compras, compras. Y acordaros de la potente herramienta que son los
las divergencias de volumen en los indicadores de volumen, ¿no? Fijaros cómo volvemos a lo mismo. Volumen va subiendo y la acción va cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si de nuevo yo pongo nuestro indicador de volumen, histograma, que todo el mundo quiere aprender a leerlo, pero casi nadie sabe leerlo porque es casi imposible, me está diciendo que todas estas barras son de compra. ¿Por qué? Porque aquí en esta fórmula veis cómo va subiendo el volumen. Entonces, si yo miro esta zona, ¿qué son? Compras, ventas, milagro de Dios y acierto, ¿no? Pero si tú vas aquí arriba, te estás diciendo aquí están comprando. Es decir, todas estas son zonas de compras. ¿De acuerdo? ¿Entendido la explicación, no? Fijaros cómo, de nuevo, el volumen nos ayuda de nuevo a crearnos una gran tendencia. Esa gran tendencia la podéis aprovechar con un cruce de medias, con un indicador como el MAC que va muy bien en las tendencias, como las bandas de Bollinger que va muy bien en las tendencias. Es decir, cuando hay tendencia, todo funciona. Sobre todo los indicadores de tendencia, que para mí el mejor indicador de tendencia que hay es una simple media. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nos vamos a la parte de atrás, es decir, hemos visto las dos primeras. Adrián, si van entrando algunas preguntas, me las va haciendo que después los webinars se nos quedan sin tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto, Paco, no te preocupes. Muy bien. Si hemos visto cómo el robot nos las ha ordenado, gracias a Dios, y nos vamos a ir a la última, Telecinco. ¿Por qué Telecinco es la peor del IBE en los últimos 2 meses? Bueno, vamos aquí, Mediaset, perfecto. Ponemos gráfico semanal lo primero para ver la gran tendencia. Muy bien, es la peor perfectamente, ¿no? Fijaros la tendencia, en su día rompió o perforó la línea de tendencia, una línea de tendencia buena es la que lleva las dos últimas correcciones, pero fijaros, y no soy vidente, cuidado con este patrón, ¿vale? Este patrón, si mañana termina así, tendremos un patrón de rebote bastante alcista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esto se le llama vela de cambio, cobertura de nube en siglas japonesas. Quiere decir que el mercado nos hace un mínimo y entre miércoles, jueves y viernes me cierra por encima del 50% del anterior, ¿vale? Pero bueno, no me gusta ser vidente te cuesta el dinero en bolsa, es decir, hasta que mañana no termine, viernes por la tarde, que es vela semanal, esta vela es mentira, ¿de acuerdo? Aunque ahora mismo a 12:30 de la mañana lo siga así, ¿vale? Volvemos al mismo sistema que estamos aplicando tan fácil, ¿no? ¿Por qué esta acción en concreto Telecinco es la peor del IBEX 35? Pues fijaros cómo la media rápidamente nos cambió a color rojo una vez que rompe línea de tendencia. Vamos a ver si tenemos alguna divergencia de volumen que nos hubiera dado en el presente o pasado alguna operación clara. Aquí no tengo nada, pero mira, rápidamente siempre alguna operación buena hay. Mercado cae. ¿Que ahora la estamos viendo a toro pasado? Bueno, sí, que no tengo culpa que hoy sea el webinar, pero esto es real en el mercado. Si tú sabes operar con divergencias de volumen, vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si yo pongo el histograma, pues el 99% de los inversores no sabe si esto es compra o venta. Habrá un 1% que tenga información privilegiada que diga esto es compra y acierten. Pero si yo tengo este indicador arriba, que es la misma fórmula, pero lineal, aquí una divergencia de volumen que abajo no hay por dónde cogerlo. Fijaros de nuevo como una gran divergencia de volumen. Después podéis emplear para la entrada cualquier tipo de sistema seguidor de tendencias. Pero fijaros como la divergencia de volumen aparecen muy poco, pero cuando aparecen son súper rentables. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra. Pasamos a gráfico diario. Ya hemos visto en gráfico semanal la secuencia. Hemos visto esta vela que os acabo de marcar. Muy bien, gráfico diario y le vamos a poner la plantilla que aquí no está puesta. Plantilla de volumen. Muy bien. ¿Qué nos dice la plantilla de volumen? La plantilla de volumen nos está diciendo que a partir de aquí, si estás haciendo largo es porque eres un suicida o eres un pirómano. Es decir, porque abrir largos simplemente con esta media de los 2 últimos meses y el volumen cayendo, abrir largos un poquito de locos. ¿De acuerdo? Muchas veces en la operativa, cuando nos hacemos una autocrítica y nos damos cuenta de muchas operaciones perdidas, y dices, tío, pero ¿para qué abres en contra de tendencia? Si la tendencia claramente es corta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo me pondría yo largo en Mediaset? ¿O a partir de cuándo? Evidentemente, mientras que no rompa
o perfore el último mínimo ni de coña. Y evidentemente necesito el patrón de volumen aquí arriba, es decir, que aquí haya compras, pero no compras de rebote técnico, compras institucionales, es decir, que los fondos de inversión, bancos de inversión, grandes gestoras apuesten de nuevo por este título. ¿Cuándo van a apostar por este título? Evidentemente, mientras esta línea de tendencia a ver volumen no esté rota, no se me ocurre a mí abrir un largo ahí, vamos, ni regalándome las acciones, ¿de acuerdo? Vamos a buscar si ha habido alguna divergencia de volumen que nos haya ayudado en el presente pasado, ¿no? Por ahora, si os dais cuenta, ninguna divergencia de volumen, mínimo decreciente, igual que el precio. Y si nos vamos un poco al pasado más reciente, este cambio de tendencia, prácticamente tampoco tuvimos una gran divergencia de volumen, ¿vale? Nada. Sí es cierto que la última entrada buena, el último ciclo bueno, fijaros como el último ciclo bueno tiene que coincidir con precios por encima de la media, en este caso de 40 sesiones, y volumen creciendo, ¿de acuerdo? Aquí de nuevo el volumen empieza a crecer, el precio empieza a crecer. Si os dais cuenta, nos da pocas entradas, pero las entradas bastante sólidas, y sobre todo cuando uno ejecuta aquí un largo, sabe que ese largo va respaldado abajo por volumen. ¿Por qué? Porque la media de volumen va creciendo. O sea, llevo mínimos crecientes, es decir, están comprando y una simple media, 30, 40, 20, la que más os guste. Yo en este caso aquí tengo puesta la de 30, ¿vale? Podría haber puesto la de 40, la de 35, da igual. Es decir, la media lo único que tiene que hacer es ir cogiendo las correcciones del gráfico de volumen, ¿de acuerdo? Pues fijaros como aquí simplemente, como hemos cambiado de corto a largo, simplemente con este simple sistema. Por último, Gamesa. Nos vamos a Gamesa, pues Gamesa es fácil. ¿Por qué está cayendo Gamesa? ¿Vale? Aquí tengo algún estudio que hemos hecho anteriormente. Muy bien. Paco, disculpa que te moleste, nos preguntan por CaixaBank, si podías analizar CaixaBank. Bueno, vamos a ir rápidamente a CaixaBank, evidentemente una de las acciones más politizadas en los últimos meses en España. Vamos a buscarla dentro del robot. A ver, dentro del robot, fijaros como dentro del robot está en la parte baja, es decir, totalmente negativa, no está en la parte alta, es decir, acciones dentro del IBEX 35 de las que menos potencial o fuerza ha tenido en los últimos meses. Vamos rápidamente a buscarla en las pestañas. Vale, Caixa, perfecto. Muy bien. La tengo aquí analizada de algún estudio o algo. Fijaros cómo. Primero gráfico de tendencia, es decir, gráfico semanal, gráfico de medio plazo. ¿Vale? La primera línea de tendencia, que es bastante acelerada, ya está rota. Esa línea de tendencia que está rota, al ser bastante acelerada, no quiere decir que vaya a cambiar de tendencia, ¿de acuerdo? Simplemente que estamos en una corrección. Vamos a limpiar gráficos. Quitamos un poquito nombres. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo la media de 200 periodos? Pues evidentemente la media de 200 periodos mira la dirección. ¿Dirección cómo? Como la del IBEX, ¿de acuerdo? El IBEX 35 que hemos dicho, que está ahora mismo en un lateral, ¿no? Pues fijaros cómo esta media de 200 periodos de CaixaBank nos está diciendo ahora mismo que estamos lateral. Es decir, para hacer una operativa de medio plazo, quietos. ¿Por qué? Porque una media lateral, esto va a ser así, va a ser así, va a ser así, no sabemos todavía cuándo va a romper. Lo que sí tenemos claro es que la primera directriz todavía no se ha roto, ¿vale? Esa directriz nos está indicando que estamos corrigiendo. Para mí, evidentemente, largos a partir de aquí. Es decir, cuando rompa la corrección actual, que todavía, por ahora, no tenemos ningún dato fundamental y técnico positivo para esta acción. Sí es cierto que esta acción todavía no ha llegado ni a un tercio de bajada. Es decir, ¿puede caer hasta aquí? Pues perfectamente puede caer al 38% o un tercio. ¿De acuerdo? Sí es cierto que aunque esté un poco politizada esta acción, va a depender mucho de lo que haga el Stock 600 de bancos. El Stock 600 de bancos es el índice europeo donde están recogidos los grandes bancos europeos. Ahora mismo no lo voy a sacar ese gráfico porque no tenemos mucho tiempo, nada me quiero dedicar a España, ¿no? Pero si ponéis en cualquier plataforma el Stock 600 bancos, veréis cómo el Stock 600 bancos ahora mismo está haciendo esto, está corrigiendo. ¿Vale? Entonces, cuando el Stock 600 banco corrija, el 80% de sus acciones va a dar largos
a favor de tendencia, porque la tendencia por ahora es larga. Y aparte, mirando los fundamentales, los bancos, después de haber pasado tanta penuria, se acercan ya a 2018 con el Banco Central Europeo abriendo las puertas a las primeras subidas de tipos en años. Afortunadamente o desgraciadamente, 2018 se prevé a final de 2018, ¿vale? Pues acordaros que para el sector bancario es un gran balón de oxígeno que se empiecen a subir los tipos. Para nosotros, para nuestras hipotecas, no, pero para ellos sí, ¿de acuerdo? Vamos a poner la plantilla en diario, que me lío y se me va el tiempo. Muy bien. Ponemos la plantilla en diario, vamos a quitar... Muy bien, limpiamos plantilla. Volumen, ¿cómo vamos de volumen? Importante. Yo soy una persona que me encanta mirar el volumen de cualquier activo. Yo para comprar cualquier activo tiene que haber volumen, tiene que haber expansión de volumen. Si no hay expansión de volumen, yo me quedo quieto. Vamos a poner la plantilla porque esta plantilla creo que está confundida. Muy bien, perfecto. Ya tenemos la plantilla. En este caso, ¿qué estamos viendo en diario? En diario estamos viendo la misma corrección, evidentemente, multiplicada por 5 en velas, ¿no? La corrección es la misma, no, sigue siendo una corrección inclinada hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el patrón de volumen, ¿qué está haciendo? Patrón de volumen, si os damos cuenta, estamos igual, fase lateral. Vale, pero esa fase lateral para mí tiene momentos positivos. ¿Por qué? Pues fijaros dónde ha caído el precio y dónde estaba el volumen, ¿vale? Perdón, aquí abajo, me he confundido. Fijaros dónde está el precio y fijaros dónde está el volumen. ¿Qué quiere decir? Que aquí ha estado bastante volumen. Sí es cierto que estamos todavía lateral, ¿vale? Pero aquí ya se ha quedado la primera divergencia de volumen, ¿de acuerdo? Mirando el lado positivo, ¿no? No descarto todavía que vuelva a caer un poco dentro del canal porque está corrigiendo, ¿no? Divergencia todavía no hay ninguna, ¿de acuerdo? En el reciente pasado, ¿alguna divergencia nos daría alguna oportunidad? Pues si nos damos cuenta no tengo ninguna gran divergencia. ¿Por qué? Porque toda la zona, el precio va subiendo y el volumen tiene que hacer lo que tiene que hacer, subir también, ¿no? Ahí no hay divergencia de volumen, ¿no? Pero sí es cierto que el simple hecho de seguir este simple sistema, bastante efectivo cuando sabes leerlo, fijaros como los periodos de tendencia vas comprando tranquilo. ¿Por qué? Porque vas comprando tranquilo sabiendo que el volumen, que es lo que tú esperas que haga la institucional, está haciendo lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Si yo tuviera que ahora mismo que apostar por las ventas, yo no apostaría por las ventas porque el volumen está lateral y el precio está lateral. Es decir, que aquí no es que estén las ventas, es decir, no quiere decir esto que la oferta de títulos, la demanda de títulos esté ganando ahora mismo la batalla. Si nos damos cuenta, está lateral. Sí es cierto, y esta es mi modesta opinión, que en el momento que este último resistencia de volumen sea perforada, el precio te va a indicar compra, ¿de acuerdo? Es decir, que no descartamos la recuperación en este caso de este activo, pero si se recupera este activo se va a recuperar Sabadell, Santander y BBV, ¿vale? Inclusive, ya que hablamos de BBV, Santander, pues por ejemplo yo a BBV le veo muchísima más fortaleza que a las demás, porque fijaros BBV como prácticamente no ha corregido, comparado con la que acabamos de ver de la Caixa. Es decir, ¿quién tiene más fortaleza de los dos? Pues evidentemente BBV. Si veis el patrón de volumen, fijaros como BBV, el volumen en semanal, que es bastante lento, sigue alto. Lo voy a pasar a diario para que veamos la plantilla. ¿Vale? Fijaros cómo este canal inclinado de correctivo, ¿vale? Nos está diciendo que un volumen prácticamente lateral, veis el volumen lateral, pero con respecto al IBEX 35, BBV ha corregido muchísimo menos que CaixaBank y Sabadell. Evidentemente, en el momento que se recuperen los bancos, el sector bancario, BBV va a ser de las que más, para mí, va más a subir porque es de las que ha retrocedido menos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más por ahí, Adrián? Adrián. Parece que tenemos algún problema de sonido. Adrián, ¿estás por ahí? Vale, voy a leer si tengo alguna pregunta. Vale, no tengo más preguntas por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo?
Vale, sigo leyendo hasta que vuelva Adrián, que parece que nos ha dejado unos momentos. Vamos a seguir con el robot, ¿vale? Para ver más noticias importantes que nos dé el robot. Evidentemente, noticias técnicas. Vamos a buscarlo. Muy bien. Vale, dentro de las noticias que nos está dando, en este caso, el robot, hemos visto ya prácticamente unas cuantas acciones y ahora vamos a ver alguna que nos llame la atención, ¿vale? Por ejemplo, una de las últimas que prefiero, que me gustan bastante, se llama Cellnex, ¿vale? Está presentando muy buenos resultados y dentro de nuestro robot nos dice que el volumen y la media nos está dando bastante fortaleza. Buscamos Cellnex, que es de las últimas que ha entrado en el IBEX, para los que no conozcáis la cotización y la acción esta. Vamos a ver dónde tengo la plantilla de Cellnex. Muy bien. Vamos a cambiar esta plantilla. Muy bien. Fijaros cómo Cellnex, en tendencia semanal, la tenemos bastante alcista, ¿de acuerdo? La media de 40 sigue inclinada hacia arriba. Por ahora no tenemos ninguna mala noticia. Sí es cierto que aparece ya lo que denominamos divergencia de volumen. Es decir, fijaros como en gráfico semanal son muy lentas, pero después son súper rentables. Comenzamos a ver que los precios corren, pero el volumen no está corriendo. ¿De acuerdo? Es decir, esto será muy mala noticia para en breves semanas empezar a ver cómo la cotización no puede superar ya los máximos y comienza a retroceder o a hacer, en este caso, una corrección. No quiere decir que vaya cambiando de tendencia, pero sí podemos tener una corrección más fuerte de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos subiendo sin presión compradora. Lo traspasamos a gráfico diario para verlo en swing. ¿De acuerdo? En swing diario vamos a tener la misma divergencia. Fijaros, limpio pantalla para que lo veáis. Fijaros cómo los precios van haciendo máximos y fijaros cómo el volumen, desgraciadamente, ya no va siendo máximo. Inclusive va retrocediendo. Muy bien, nos ha dado ya la entrada a corto, todavía no está dando el buen corto, ¿vale? Es decir, esa operación corto que se lleve tiempo en el mercado. Fijaros que todavía tenemos una directriz acelerada, pero viendo ya cómo el volumen va retrocediendo, en el momento que rompa directriz ya tenemos aquí los próximos cortos de este título, que ha sido muy bueno en esta última parte del año, pero actualmente vemos cómo ya en gráfico semanal empezamos a tener divergencia de volumen bastante clara. Fijaros cómo mientras que ha estado en tendencia, ¿vale? Todas nuestras compras estarían apoyadas por volumen. Es decir, aquí toda esta zona sería una zona donde hubiéramos comprado totalmente a favor de tendencia, pero tranquilos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que el volumen iba creciendo. Ahora, en la actualidad, ¿quién compra ya en esta zona? Pues yo no soy partidario de comprar. ¿Veis cómo ya el volumen? Es decir, las compras y las ventas se han unido al 50% e inclusive en gráfico semanal empezamos a tener ya divergencia de volumen. Es decir, muy mala noticia para los que vayan largos de medio plazo en esta acción, ¿de acuerdo? Si miramos por aquí en el pasado, alguna divergencia de esas que nos gustan tanto de volumen, pues vale, prácticamente no tenemos, aquí tenemos una, ¿vale? Es decir, fijaros como aquí tenemos mercado lateral y esto aparece poco, pero cuando aparece es una gran señal para que nos pongamos evidentemente largos cuando todo coincide, es decir, precios por encima de la media y institucionales comprando, ¿de acuerdo? Muy bien, repasado Cellnex, nos vamos a ir a otra importante de las que consideremos. Vamos a buscar Telefónica, que la gran mayoría, ¿quién no ha tenido Telefónica en el IBEX o la ha querido operar? Bastante mala, por cierto, Telefónica, si miramos por sistema. Muy bien, ponemos como siempre, primero secuencia semanal para ver el activo. Vamos a limpiar pantalla, que tendrá aquí algún estudio hecho. Lo que sí es cierto, que por ahora tiene mínimos crecientes, es decir, esta acción, aunque esté corrigiendo bastante, porque está corrigiendo bastante, la secuencia por ahora, cuando termine, no sé si va a terminar aquí o aquí o aquí, es de
mínimo creciente, ¿no? Entonces, para los largos de medio plazo no es mala noticia. Fijaros que está ahora mismo en línea de tendencia, es decir, tiene que parar ahí, ¿vale? Y la canalización la tendríamos por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Para mí, esto va a ser una buena zona de compra. Veremos la vela cómo termina mañana, ¿no? Vamos a poner en la plantilla que estamos siguiendo actualmente con este simple sistema. Muy bien. Y fijaros cómo en gráfico semanal inclusive no tenemos ninguna divergencia de volumen, es decir, no ha habido nada que nos indique compras o ventas, pero sí es cierto que en gráfico semanal, fijaros cómo toda esta zona, fijaros cómo coincide, que aquí te estaba diciendo ya no compres, no compres, no compres, que el mercado va a caer, inclusive va a corregir, ¿no? Este último impulso, pues ahora mismo estamos en los 2/3, fijaros, estamos en el zona del 60-62% del impulso. Estamos en zona de rebote, es decir, o rebotamos aquí o hacemos un 100%. Yo soy más partidario que va a rebotar, ¿vale? Soy yo todavía de mentalidad alcista, pero sí es cierto que estamos en zona límite, como la perfore con claridad, las próximas sesiones, semanas, perdón, vamos a tener buscando el 100% del movimiento, ¿no? Miramos swing diario para ver las oportunidades que tenemos actualmente, si es que tenemos. Muy bien, minimizamos. Vamos a ver cómo se ha comportado la plantilla. Fijaros cómo la plantilla, a partir de esta zona, no da lugar a dudas, es decir, volumen decreciendo, es decir, el que quiera comprar es un suicida. Volumen decreciendo, decreciendo, decreciendo. Sí que ha habido varios rebotes que lo podíamos haber aprovechado, pero las grandes tendencias, las grandes operaciones, todas eran cortas. En la actualidad, ¿hay alguna divergencia? Pues no veo ninguna divergencia. Es decir, aquí actualmente ponerme largo ahora mismo es casi imposible que me ponga largo, ¿veis? Es decir, volumen va haciendo lo mismo que el precio. Por ahora no hay divergencia, inclusive con la subida de ayer y de hoy, ¿no? Pero lo que tenemos claro es cómo cuando seguimos una plantilla de un sistema seguidor de tendencia, en este caso volumen y una sola media, fijaros cómo la operativa debía haber estado inclinada a cortos. ¿Por qué? Porque la media de 2 meses, 40 sesiones, mirando hacia abajo, y fijaros cómo el volumen va haciendo mínimos decrecientes. Con alguna subida o algún rebote importante, sí, pero al final son rebotes correctivos de segundo nivel correctivo, y lo único que nos indica es que el mercado a favor de tendencia. ¿Alguna divergencia actual o anterior para que nos haya ayudado? Pues no, fijaros como aquí, en esta zona, tampoco teníamos ninguna divergencia ni de precio ni de volumen, ¿no? Fijaros cómo ha hecho prácticamente lo mismo y volvemos a lo mismo. En una tendencia alcista como esta, que ya la media nos estaba indicando claramente la inclinación del índice, fijaros cómo tanto ahora hubiéramos vendido perfectamente como aquí todas estas compras por cualquier sistema que hubierais utilizado de osciladores, indicadores, todas las compras irían respaldadas de la mano compradora, del dinero inteligente, que es el volumen, que es el que a nosotros en una operativa de corto o medio plazo es el que nos da la confianza necesaria para seguir creyendo en nuestras operaciones, porque vamos a favor de tendencia y sobre todo respaldado por volumen, ¿no? Terminado Telefónica, no sé si tenemos alguna pregunta, miro el chat. Sí, nos preguntan, Paco, por Inditex y ACS, si lo puedes recordar. Perfecto. Inditex, si no recuerdo mal, fijaros como Inditex, si la buscamos, la tenemos en la parte baja del robot, es decir, la tercera por la cola, quiere decir que en los últimos meses es de las peores del IBEX 35. Muy bien, la tenemos aquí ya, la tengo yo aquí de otro estudio. Muy bien, fijaros Inditex. Si ponemos Inditex, ¿vale? Una tendencia alcista, ¿vale? Mínimos crecientes por ahora, ¿vale? Fijaros que todavía va haciendo mínimos crecientes, pero ya tenemos los primeros, digamos, valores negativos. Es decir, para empezar, la media de 40 sesiones o de 200 periodos ya está inclinada hacia abajo mirando en rojo, ¿vale? Si os dais cuenta, ya tenemos aquí la primera zona de soporte que si la rompe se va a ir a los 26 euros. No creo que la vaya a romper con total facilidad. Antes de romperla, esto debería hacer por lo menos un mínimo rebote. Muy bien, pero mirando precios, todavía aquí no hay ninguna figura técnica que tú digas, hay un hombro, cabeza, hombro, hay un triple techo. Por ahora no hay nada que nos indique un cambio de tendencia. Si nos vamos a la secuencia de volumen, ¿vale? El volumen por ahora, en secuencia semanal, lo vemos bastante alcista. ¿Por qué? Porque este impulso, este último, llevaba
bastante volumen. Y ahora esta corrección, fijaros cómo la corrección en las últimas sesiones o las últimas semanas, el volumen va cayendo, perdón, el precio va cayendo y aquí por ahora ya esto no cae. ¿De acuerdo? Me puede dar la oportunidad de un buen rebote, sobre todo en gráfico diario, como el gráfico diario es el fractal del semanal, es decir, lo que veamos en semanal, la oportunidad nos la va a dar en diario para hacer swing diario, ¿no? Por ahora, esta zona es la zona de soporte porque por aquí pasa la última directriz, ¿no? Si ponemos gráfico diario, ponemos la plantilla, que esta plantilla no es. Muy bien. Gráfico diario, por ahora, ampliamos un poco para que lo veáis bien. Fijaros como toda esta zona, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el sistema ya de media y volumen te lo está diciendo claro. Es decir, si abres largos porque eres un suicida. Es decir, estás operando contra tendencia, ¿no? Desgraciadamente, en gráfico diario, digamos, la divergencia todavía no ha aparecido. ¿Veis que ha rebotado poco? El IBEX 35 está rebotando bastante entre hoy y ayer. Inditex sigue con poca fuerza. Por ahora no ha rebotado nada. Y ampliando lo que es el volumen, por ahora no tenemos ninguna divergencia clara, ¿de acuerdo? ¿Qué me inclino yo? Me inclino a un rebote, ¿vale? Tranquilamente, porque está rebotando el IBEX 35, pero no considero que ese rebote vaya a tener todavía la profundidad que yo necesito, ¿vale? Evidentemente, para yo confiar en Inditex necesitaría esto. Un patrón de vuelta o una acumulación por algún lado, ¿de acuerdo? Es decir, no me vale con que me haga un pequeño rebote, porque si me hace un pequeño rebote sigo teniendo mínimos decrecientes. Es decir, yo necesito un lateral y zona acumulativa para yo creer en Inditex. Y sobre todo, el patrón de volumen tiene que estar por aquí arriba. Es decir, yo tengo que tener ya los volúmenes por aquí arriba, es decir, por encima de la media, en este caso, de volumen. Entonces, Inditex está dentro del robot de las que menos fuerza tiene y en la actualidad sigo sin verla sin fuerza, ¿de acuerdo? Y me habías dicho, Adrián. ACS, Paco. Vale, ACS, vale, perfecto. Si esta la tenemos en el robot de las primeras, es decir, porque se ha comportado perfecto. Primero, gráfico semanal, ¿vale? Gráfico semanal, actualmente, corrección de precios, ¿de acuerdo? Fácilmente, mientras que el precio no esté por aquí arriba, precios de 34, 34,50, no haría ninguna operación. ¿Por qué? Porque una corrección como la actual, y más con la OPA, mientras que se desencadena el final de la OPA sobre Abertis, pues yo, por ahora, zona correctiva, zona lateral, en este caso, corrección lateral inclinada, por ahora yo no compraría. ¿Por qué? Acordaros que en análisis técnico de activos, cada gran movimiento, como es este que se inicia aquí, después tiene un buen descanso. Es decir, 7, 8 meses subiendo prácticamente, o un año prácticamente subiendo. Ahora mismo, la corrección que tenemos actualmente, lo mismo nos llevamos 4 o 5 ahora mismo bajando tranquilamente. Es decir, los mercados no suben verticalmente, ni los activos suben verticalmente indefinidamente. Si he tenido una gran subida, ahora voy a tener un buen descanso. ¿De acuerdo? Lo ponemos en swing diario, ponemos la misma plantilla. Sí es cierto que es de las que más fuerza tiene del IBEX 35 y se ha comportado mejor que el IBEX 35 todos estos meses anteriores, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar si tenemos alguna divergencia. Por ahora, divergencia, la única que teníamos, ya se nos ha pasado, ¿vale? Fijaros como aquí había una gran divergencia. Te estaba diciendo compras, ¿de acuerdo? Fijaros como el volumen aquí te estaba diciendo ya que te iba a dar primera entrada de largos, ¿de acuerdo? Muy bien. Actualmente, el volumen, fijaros como el volumen ha decrecido demasiado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se nos ha puesto en verde, en rojo, quiere decir que según la media que le hemos puesto, el volumen ha decrecido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, de nuevo, precio subiendo, volumen en este caso casi lateral, ¿vale? También la consideramos divergencia, ¿de acuerdo? En la divergencia de volumen no tiene por qué estar el volumen inclinado, o sea, un volumen lateral y un precio así de inclinado también es totalmente válida, ¿de acuerdo? Muy bien. Y mirando la actualidad, fijaros cómo mientras que no rompa esta zona, yo no abriría largos en este activo, ¿vale? En diario ni en intradía, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Fijaros cómo, de haber sido una de las mejores en los últimos meses, ahora mismo estamos en corrección, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de 34 euros empezaríamos a ver de nuevo la apertura de nuevos largos. Mientras, fijaros como limpio pantalla y te va a salir lo mismo que en gráfico semanal. Mientras esta zona no te rota claramente ni se te ocurra, ¿de acuerdo? Muy bien, pero sigue teniendo bastante fuerza con respecto al IBEX y evidentemente de las mejores que hemos tenido en los últimos meses. ¿Alguna más, Adrián, por ahí? No tenemos ninguna más por ahora, Paco. Así que si entra alguna te lo digo, pero por ahora, bueno, pues por ahora no hay más preguntas. Bueno, voy a ir a la última, ya que nos estamos pasando de tiempo, nos vamos a ir a una de las más conocidas, de las que muchos se ve, que es el Banco Santander, ¿vale? El Banco Santander la tenemos en la zona media alta, en negativo, pero en la zona media alta del robot que hemos hecho, ¿vale? Vamos a buscar en la última pestaña, Banco Santander, ¿dónde lo tenemos? Vale, perfecto. Cambiamos de plantilla. Tengo varias plantillas, tengo varios sistemas seguidores de tendencia. El más fácil es el que estamos utilizando ahora mismo. Fijaros como el gráfico semanal, Santander y BBV, para una recuperación del sectorial europeo, para mí están posicionadas perfectas. ¿Por qué? Porque fijaros cómo el IBEX ha corregido y ellas prácticamente han corregido, evidentemente, pero no han corregido para nada como ha corregido la Caixa, como ha corregido Sabadell. ¿Qué quiere decir esto? Que en una posterior e hipotética recuperación del IBEX, yo soy partidario de ella, precios por encima de este último soporte a la resistencia serían precios de compra claro. Fijaros el volumen semanal es muy lento, pero el volumen semanal, fijaros dónde está el volumen, es decir, el volumen sigue haciendo mínimos, ¿de acuerdo? Mínimos crecientes. Si nos vamos a gráfico diario, operativa, a la operativa que nos interesa para hacer swing diario, swing de 4 horas, a mí lo que más me gusta, aparte de llevar gráfico semanal, acciones de inversión, para hacer swing diario, gráfico diario o gráfico de 4 horas, ¿de acuerdo? Muy bien, en gráfico de 4 horas, perdón, en gráfico de swing diario, fijaros cómo la última entrada que nos dio a favor de volumen era esta zona, ¿de acuerdo? Ahora actualmente se está debilitando un poco con digamos, la actualidad del IBEX 35, ¿vale? Pero por ahora seguimos teniendo una secuencia de mínimos crecientes, ¿no? Buscamos alguna divergencia, por ahora en esta zona no nos ha marcado ninguna divergencia el volumen, no nos ha dado ninguna entrada bastante buena como suele dar la divergencia de volumen, ¿de acuerdo? Y con respecto al sector bancario y tanto Caixa, Sabadell, Bankinter, BBV, yo soy muy de BBV y de Santander, también los resultados por fundamentales están bastante bien apoyados, es decir, el último trimestre de Santander y de BBV, los resultados presentados por fundamentales son bastante buenos para el sector y largos a partir de la zona de 5,80, 6 euros, es decir, largos para un nuevo impulso. Ese nuevo impulso va a estar apoyado siempre por volumen, es decir, esta última resistencia del volumen debe de estar totalmente violada o perforada en esa zona para yo apoyar los largos en 5,80. Muy bien, pues Adrián, si no tienes nada por ahí. No hay ninguna pregunta más por ahora, Paco, así que si no hay más, pues por nuestra parte, si tienes algo más que comentar tú. Pues no, en principio ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros, haber aplicado un poco mi experiencia, mis diferentes sistemas. He aplicado un sistema bastante fácil, pero bastante rentable, una vez que eres fiel a él. Tengo otro tipo de sistemas para trabajar tanto acciones como otro tipo de activos. Bueno, y por último, ¿vale? Para los que no me conozcáis, no me sigáis habitualmente, yo en mi página web, que la pongo por aquí ahora rápidamente, que tiene que estar por aquí, ¿vale? En la página web, ¿vale? ¿Verdad? O en el canal, fijaros, en el canal de YouTube, ¿vale? Es Paco Pérez Trading, pues vais a ver los diferentes vídeos que vamos colgando toda la semana, ¿no? Por ejemplo, este de Futuro Verdad, que lo hemos aplicado esta semana, por ahí nos podéis seguir con Paco Pérez Trading habitualmente toda la semana en el canal de YouTube. Bueno, Adrián, sin otro particular, yo me despido. Hasta otro webinar que hagamos, en este caso lo haremos de otro mercado y ya te puedes despedir tú. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, dar por concluido este webinario. Lo subiremos a nuestro canal de YouTube. De igual manera, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, pues nos podéis consultar a GKFX y nosotros ponemos en contacto si queréis contactar con Paco también para esta información. Muchas gracias a todos por los asistentes y nos vemos la semana que viene.